Pero había otras cosas. Por ejemplo, cuando llegó la peste negra a Europa, siglo XIV, la peste negra vino del Medio Oriente, de la zona de Turquía, invadió Europa y se fue corriendo rápidamente por todo el continente hasta que llegó a Inglaterra. Cuando llegó a Inglaterra ya un tercio de toda la población europea había muerto. La población cristiana, que por supuesto era la gran mayoría de Europa, nuevamente, como de costumbre, acusó a los judíos. Los acusaban de envenenar los pozos de agua y los acusaban de traer la peste negra, lo cual tampoco tiene ninguna lógica porque los judíos estaban muriendo tanto como los cristianos. Tampoco detuvo a los cristianos de creer que los judíos eran los culpables, a pesar de que los judíos también estaban muriendo. Pero bueno, entonces hubo toda clase de acusaciones de esta naturaleza y en la Iglesia Católica ellos promulgaron unas leyes y en estas leyes fue en la época medieval en donde se estableció por primera vez leyes antijudías. Estas leyes incluían varias cosas que fueron utilizadas luego por los nazis. Por ejemplo, forzaron a los judíos a utilizar vestimenta que los identificaba, porque para los cristianos los judíos había un efecto muy negativo y muy pernicioso de parte de los judíos. Entonces los cristianos pensaban que era muy importante para ellos identificar a los judíos para no mezclarse con ellos, para no tener contacto con ellos. Entonces los forzaban a utilizar vestimentas en particular. Tenían que usar un gorro cónico amarillo o a veces un simbolito circular amarillo que por supuesto en la época nazi se convirtió en la estrella de David. Entonces ese tipo de cosas fue establecida también en la época medieval. Les prohibieron ejercer toda clase de cargos públicos. Un judío no podía pertenecer al gobierno de ninguna parte o inclusive ser miembros de alguna universidad o algo que tuviera contacto con cristianos. Les prohibían también salir en Semana Santa. Durante toda la semana los judíos se tenían que quedar en sus casas, no podían salir a las calles. Y la iglesia en ese momento también empezó a perseguir a los herejes. También, y lógicamente, la iglesia concibió a los judíos como si fueran herejes, lo cual no tiene tampoco ninguna lógica, porque un hereje, por definición, es alguien que creía en algo y después dejó de creer y hizo otra cosa. Y los judíos nunca creyeron en las enseñanzas cristianas, de modo que no tenía ningún sentido llamarlos herejes, pero una vez más los llamaron herejes. Y esto tuvo consecuencias más adelante cuando la Inquisición empezó a perseguir a los herejes muy violentamente y hubo mucha gente que fue quemada en hoguera por eso. La iglesia también tuvo otra cosa que hizo, que fue la conversión forzada de los judíos. Y la razón por la cual hicieron esto es porque en el mundo cristiano, en la teología cristiana, para que un cristiano sea salvado, para que pueda tener su salvación, la concepción cristiana de la salvación, los judíos tenían que ser convertidos al cristianismo. Esto es lo que ellos creían. De hecho, esto todavía está en el catequismo cristiano. Pero el Papa, por supuesto en ese momento existía la Iglesia Católica nada más, inició un proceso a través de padres franciscanos y de otros grupos para forzar a los judíos a ser convertidos. Entonces los forzaban a escuchar sermones, los forzaban a convertirse muchas veces. Por supuesto, en la época de las expulsiones en España y en otros lugares, le dieron una opción muy clara a los judíos, que era o se convertían, o los mataban, o se iban. Básicamente esas eran sus opciones. Después, la iglesia comenzó a perseguir al Talmud. Y empezaron a perseguir al Talmud porque en la época medieval ya la Biblia, el Tanaj, básicamente había pasado casi a segundo plano, porque en el mundo judío el Talmud había pasado a ser más preponderante y las enseñanzas del Talmud eran lo que los judíos de ese momento utilizaban para aprender sobre la religión. Entonces, en el mundo cristiano esto ocasionó un problema, porque para el mundo cristiano el Antiguo Testamento también era sagrado. Pero ya en esta época los judíos no utilizaban el Antiguo Testamento tanto como otrora utilizaban ahora el Talmud. Entonces los cristianos empezaron a perseguir el Talmud. Consideraron que era un libro herético y que también tenía toda clase de cosas problemáticas como magia y otras cosas. Entonces empezaron a perseguir el Talmud y lo quemaban. De hecho, hubo dos episodios importantes de quema del Talmud. El primero fue en Francia, siglo XIII, en donde
el Talmud, los cristianos fueron a las casas de miles y miles de personas en todo el país, requisaron el Talmud y otros libros sagrados, de hecho, y los llevaron a París en muchos cientos de carros y los quemaron ahí. La quema del Talmud en París y luego en Campo de Fiori en Roma tomó como 3 días aproximadamente. Ustedes imagínense cuánto papel hay que quemar para que la hoguera dure 3 días. Después lo que hicieron fue la creación de guetos. Esto también fue en la época medieval, ya hacia finales, en el siglo XVI, se creó los guetos. Y esto fue hecho por la Iglesia Católica porque, de nuevo, la Iglesia concebía a los judíos como perniciosos, como un problema para la mente cristiana. Ellos concebían que los judíos podían pervertir a los cristianos. Entonces, para impedir esto, no solamente les ponían su emblema y los identificaban, sino que los metían en un barrio cerrado, con puertas, en donde no podían salir de noche y donde y ellos no les permitían comprar propiedades o tener propiedades fuera del gueto. Entonces el gueto, de vuelta, comienza como una maniobra de la Iglesia Católica y que existió desde el siglo XVI hasta la época nazi. Los nazis, por supuesto, cuando tomaron el poder, también crearon guetos en muchos lugares en Europa y concentraron a los judíos en esos lugares. Entonces, en el cristianismo, el antisemitismo existió desde un principio. De hecho, en el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, que está hecho igual que el Tanaj por muchos libros, pero hay varios de los libros que hicieron inicialmente los evangelios canónicos, así como los Actos de los Apóstoles. Son libros que narran la pasión de Cristo y narran varios episodios que son sagrados para los cristianos. Lo interesante de estos libros es cómo está narrada la historia y cómo se refieren los judíos en estas historias, en estos libros. Y de hecho, el antisemitismo que existe en el cristianismo comienza con los evangelios y comienza con los Actos de los Apóstoles. En esos libros, en esos 5 libros, 4 evangelios y el libro del Acto de los Apóstoles, hay aproximadamente 450 versos antisemitas, lo cual es un promedio de 2 por página. Es mucho. Ustedes imagínense, si hay una persona devota que lee esto semana tras semana, desde que son chiquitos, todas sus vidas leyendo esto, el cura en la iglesia leyendo esto, tiene que tener una influencia. Era imposible que la población cristiana, que por muchos años, hasta tiempos recientes, era en general analfabeta y simplemente escuchaba todas estas historias narradas por los padres en las iglesias, era imposible que esta gente no terminara odiando a los judíos, porque no solamente estaban los sermones, sino que estaban en la Biblia, para ellos estaba todo esto. También de la forma que se refiere a los judíos, porque en los evangelios, cuando estos libros narran la pasión de Cristo, la detención y después la ejecución de Cristo, no dice el judío mengano, fulano, no dice cosas así, no se refiere específicamente a un grupo, los escribas o el grupo de Sanedrín. No, habla de los judíos. Y durante todo el libro, especialmente en el libro de Juan, habla de los judíos todo el tiempo y lo refieren cientos de veces, muchas veces. Y cada vez que habla de ellos, habla de forma negativa, casi despectiva. Entonces, de vuelta, imagínense, están haciendo una acusación y están refiriéndose a todo el pueblo. El pueblo cristiano, la gente cristiana, acusaba a los judíos también de todos los problemas, de la muerte de Cristo, así como de todos los otros problemas, porque en los evangelios se refiere a aquellas personas que tal vez hayan participado en la ejecución de Jesús de alguna manera, se refiere a todos como los judíos, en forma genérica. Entonces, los padres de la iglesia que aparecieron en el siglo IV, V y VI básicamente de la era cristiana, comenzaron a publicar libros, a escribir libros en donde se forjó básicamente los cimientos del cristianismo así como lo conocemos hoy. Estos libros básicamente hablan de la teología cristiana y de los dogmas cristianos que se usan, muchos de ellos hasta hoy en día, pero también hablan de forma muy negativa, muy despectiva de los judíos.